Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, en esta noche a este culto de vigilia. Sabemos que el Señor está con nosotros, hermanos, y eso es de tremenda bendición. Sea cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos a todos los que estamos acá. Y qué linda oportunidad el poder estar una vez más, un viernes más, estar reunidos. Y gracias a nuestros hermanos, gracias también. Recordemos que siempre tomamos un tiempo para tener oración personal de 8 a 8:30, y luego nos unimos en alabanzas al Señor. Así que qué hermosa oportunidad tenemos esta noche, y sabemos que el Señor tiene más para cada uno de nosotros. Hermanos, he considerado, y deseo decirlo del Señor, continuar con lo que hablamos el viernes pasado. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. El viernes pasado hablamos acerca de la disciplina al orar, y usamos como ejemplo a Daniel. Recuerden que la situación por la cual Daniel fue al foso de los leones fue únicamente porque sus compañeros de trabajo, los sátrapas y otros también gobernadores que eran como él, tuvieron envidia de él, y la única forma que encontraban cómo botarlo de su lugar de privilegio era señalándole su vida piadosa de devoción al Señor. Pero vimos en su oportunidad de que él no dejó de hacer lo que él ya hacía. Pero en esta oportunidad, hermanos, deseo llamar su atención a la vida de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús, a pesar que no se nos dice de una forma tan precisa como el caso de Daniel, sí sabemos de que Jesús tenía una forma de orar, y lo vamos a ver desde la perspectiva de la disciplina, y que el Señor nos ayude a nosotros poder discernir, entenderlo en el Espíritu y experimentarlo. Vamos entonces a Lucas capítulo 5, vamos a leer el versículo 12 hasta el versículo 16, siendo el versículo clave que voy a llamar su atención, hermanos, el versículo 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, ofrece tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y el versículo 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Señor, en esta noche hermosa, Padre, que nos unimos, que nuestro corazón anhela estar, Dios, en este lugar, rogamos que ya en medio de todo lo que has estado haciendo ya esta noche, tu presencia a través de tu palabra, Señor, sea tan real, tan cercano, Señor, tan experimental a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo.
Señor, que todo lo que resta de esta noche, tú hables a nuestra vida, Señor. Tu Espíritu Santo impacte nuestra vida. Señor, nos edifique, Dios mío. Que nos salgamos de este lugar totalmente llenos de tu Espíritu Santo y con una convicción, así como Jacob la tuvo, Señor, cuando él llegó a ese lugar llamado Luz. Pero él le cambió el nombre a Betel y él dijo: el Señor estaba aquí y yo ni me había percatado. Padre, que tu gloria, Señor, que tu presencia sobre este lugar sea tan impactante sobre nuestro corazón de igual forma, y que podamos responder a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Continúa obrando en nuestro ser y continúa, Señor, enseñándonos a través de tu palabra, y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, deseo hacer hincapié en el versículo 16. Como les decía hace un momento, tal vez no vamos a enfocarnos precisamente en el claro milagro que hizo el Señor Jesús del versículo 12 al versículo 14. Pero lo que sí quiero mencionar, hermano, acerca del milagro y del versículo 15 es de que el Señor Jesús, más de una oportunidad, él buscaba no estar digamos, en el ojo de todas las personas. Él buscaba por ciertos momentos estar de bajo perfil, pero al obrar milagros como los que él hacía, era imposible que él estuviera de bajo perfil. El versículo 15, hermanos, dice que su fama se extendía más y más. O sea que nuestro Señor Jesucristo, a pesar que en ese tiempo no había ningún medio de comunicación como lo tenemos hoy en día, el Señor Jesús, a la verdad, él era sumamente famoso en su tiempo. Él era muy conocido en distintos lugares de Israel, tanto en el norte como en el sur, en Jerusalén, en el norte, Galilea, sobre todo en esa área, en la región media del río Jordán, en toda esa área. El Señor Jesús era sumamente famoso por lo que él estaba haciendo. Y el versículo 15 lo deja muy en claro cuando dice: su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Debemos dejar en claro, mis amados hermanos, de que el Señor Jesús tenía muchísimo que hacer. Él, en una oportunidad, a los que le escuchaban dijo: yo hago la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre me dice, eso es lo que yo hago. Y en una oportunidad, siendo el día de reposo, él dice: yo hasta este día trabajo porque mi Padre trabaja. Entonces el Señor Jesús tenía una clara agenda dirigida por Dios sobre su vida, y él se regía por esa agenda. Lo que ya hemos dicho en muchas oportunidades, orando de acuerdo a la voluntad del Señor, hablamos de que el Señor Jesús entonces conocía la voluntad del Padre y su deseo era hacer esa voluntad. Entonces, hermanos, cuando vemos de que la fama de Cristo iba cada vez más y más y más en aumento, la gente se agolpaba y se reunía para escucharle y también para ser sanados. Le traían endemoniados y él los libertaba, le traía enfermos y él los sanaba. Les encantaba escuchar las enseñanzas del Señor Jesús, a tal grado que sabemos que cuando seguían al Señor Jesús era tanto el apretón de cuerpos que los discípulos decían: no podemos ni movernos. O sea, era algo tremendo. Pero el versículo 16 en particular, en medio del milagro y sobre todo del versículo 15, llama mucho la atención. Y es acerca de este versículo, hermanos, que quiero que lo separemos en tres grandes partes. La primera frase, como lo vamos a separar, es: él se apartaba. Segundo lugar, a lugares desiertos. Y en tercer lugar, a orar. Vemos acá, hermanos, en primer lugar, mas él se apartaba. En primera instancia puede verse como que el Señor Jesús se apartaba de bendecir a otros, pero no era esa realidad.
sino que él se apartaba porque él necesitaba hacer algo y él necesitaba depender del Señor. Pero el versículo, al menos en esta versión Reina Valera, dice: mas él se apartaba. Cuando dice mas él, la palabra más trae una conexión con el versículo 15. Esto es bien interesante, hermanos. Que Jesús fuera famoso por todo lo que él estaba haciendo, él no quiere decir de que él no tenía una agenda. Claro que sí la tenía. Y a pesar de que él obraba tremendos milagros a todos los que estaban a su alrededor, él necesitaba también hacer la voluntad del Padre. O sea que él intencionalmente se apartaba. Eso es lo que deseo que en primer lugar quede muy en claro del versículo 16. Dice que él se apartaba de forma intencional. Que diga, hermanos, que él se apartara después de lo que dice el versículo 15 es muy interesante. A nosotros nos deja pensando en muchas cosas. Nos deja pensando, hermanos, en este primer punto, varias cosas que quiero dejar como pensamientos en nuestros corazones. Es que las ocupaciones al Señor Jesús no le eran problema para tomar la decisión de apartarse. Entonces, el cúmulo de gente que lo buscaba tampoco a él le era problema para apartarse. Él lo hacía. Esa es la idea que deja. Y a mí me llama tanto la atención cómo es que queda esta frase por el Espíritu Santo en ese preciso lugar de la Escritura. Uno pensaría, bueno, pero si es tan famoso y tanta gente que lo está persiguiendo y tanto que él puede hacer, tiene el poder mismo de Dios sobre él, ¿por qué no sigue haciendo lo que él tiene que hacer? Hay un claro énfasis desde el versículo 15 contra el versículo 16 de que era algo intencional del Señor Jesucristo, mas él se apartaba. Él necesitaba el tiempo a solas. Él necesitaba apartarse de toda la gente, a pesar de que él era sumamente famoso. Tenemos que saber de que el Señor Jesús no tenía guardaespaldas, ¿verdad? El Señor Jesús no andaba en un vehículo. El Señor Jesús estaba en medio de la gente. O sea que para apartarse no era, discúlpenme, y se iba rapidísimo. O sea, él tenía toda una logística que hacer para poderse apartar de la gente. La gente lo buscaba a él constantemente, pero dice, mas él se apartaba. Esto nos llama muchísimo la atención, hermanos, y esto sí lo reitero para todos los que estamos acá, de lo que hablamos el viernes pasado. Las ocupaciones, hermanos, no son justificación para no orar. Ese es el reto y ese es el detalle. Daniel, por su lugar, era un hombre que lo analizamos brevemente y era una persona muy ocupada. Pero a pesar de eso, él no dejó de hacer lo que él ya hacía. Vemos acá a nuestro Señor Jesucristo mucho más famoso que Daniel y mucho más ocupado que Daniel. Mas él se apartaba. La intencionalidad viene por una decisión. La decisión de Jesús era su necesidad de apartarse. Y en nuestro caso, amados hermanos, de igual forma, tenemos que intencionalmente apartar lugar, apartar momentos, porque si no, no se dan esos momentos. Esa es la realidad y esa es la verdad. Si nosotros no intencionalmente decidimos que precisamente vamos a buscar estos momentos y de forma periódica y constante, esto no se va a dar. Generalmente, y así como es el mundo hoy en día, tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Y tenemos una agenda y bueno, la familia, ¿verdad? Y aquellos que nos gusta tener muchos hijos. Y entonces siempre habrá algo que hacer. Jesús siempre tenía algo que hacer. Siempre había alguien que sanar. Siempre había algún endemoniado que liberar.
Pero no podemos decir, pero ¿qué pasó? El Señor Jesús no estaba haciendo lo que Él tenía que hacer. No. A veces uno, hermano, se crea la idea de que sin uno las cosas no caminan, que la voluntad de Dios no se va a hacer sin uno. De esos pensamientos los tenemos que ir dejando a un lado todos, porque, hermanos, el Señor puede hacer mucho más con nosotros en lo privado, en oración, que nosotros andando haciendo miles de cosas a las cuales, hermanos, Dios no nos ha mandado. Y en este primer apartado también deseo mencionar lo siguiente: el Señor Jesús hacía lo que el Padre le dirigía. Y cuando era tiempo de apartarse, Él sabía que la voluntad del Padre era apartarse. Entonces, hermanos, de igual forma para nuestra vida tenemos que tomar esa decisión. Señor, ayúdame, Señor, a tener ese tiempo constante de apartarme y estar delante de tu presencia. Eso requiere intencionalidad, hermanos. Y una vez más, hermano, lo que mencioné el viernes pasado, la oración colectiva, los servicios en la congregación públicos, de ninguna forma toman el lugar del creyente de su vida de oración privada. Y para nada también la oración privada como únicamente toma el lugar de la realidad de la congregación, de la comunión y de nuestras oraciones colectivas. Van totalmente de la mano. Pero hermanos, si nosotros no somos intencionales en apartarnos, nadie lo va a hacer por nosotros. El Señor Jesús, entonces, a pesar de sus ocupaciones, Él decidía apartarse. Esto es algo interesante, hermanos. A veces Dios no nos ha mandado a hacer cosas, pero nosotros las vamos montando sobre nuestros hombros. Siempre tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y esto lo incluye en todo, hermanos. No solamente lo incluye en el área ministerial, digamos, o de servicio en la iglesia, lo incluye en su trabajo. A veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, y son esas cosas precisamente las que no nos permiten ser intencionales en apartarnos. Así que somos llamados por el Señor, hermanos, así como cuando Pablo vino, se encontró con el Señor Jesús, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Desde el momento que nos encontramos con Cristo, hermanos, camino a Damasco, esa sigue siendo nuestra pregunta: ¿qué quieres tú que yo haga? Porque a la verdad, hermanos, uno puede hacer muchísimas cosas, y a la verdad uno puede montarse a los hombros también muchísimas cosas. La gente estaba ahí buscando a Jesús, pero Jesús sabía que ese momento no era, aunque suene difícil, pero no era el momento para sanar, no era el momento para liberar, era el momento para apartarse. Entonces debemos constantemente decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? A veces el Señor nos llama y nos dice: apártate un día. A veces nos dice: apártate 3 días. Tal vez obviamente no podemos dejar de ir a alguna ocupación, pero sí sabemos que el Señor nos está llamando. Y cuando Él, hermano, lo hace a través del Espíritu Santo, somos llamados a obedecer. Mas Él se apartaba. Jesús intencionalmente lo hacía, porque no era el momento de sanar, no era el momento de predicar, no era el momento de liberar a los endemoniados, era el momento de estar con el Padre. Entonces, cuando él entendía esa realidad, y estoy usando solamente un versículo, hermano, y sabemos que hay muchos en la palabra del Señor que nos dan la misma idea, sobre todo que el Señor Jesús oraba de madrugada, pero en este caso no era de madrugada. Segundo lugar, cuando Jesús era intencional
para apartarse, dice la palabra que él se apartaba a lugares desiertos. Eso no está en vano, hermanos. Eso tiene muchísimas implicaciones. Así que en segundo lugar, veamos entonces la frase lugares desiertos. Al menos lugares desiertos nos quiere dar a comprender dos cosas. Pueden ser más, pero al menos dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con el silencio, y en segundo lugar, tiene que ver con la soledad. El Señor Jesús se apartaba para estar en silencio. Y en segundo lugar, se apartaba para estar solo. Se apartaba para orar. Y así también él descansaba. Él descansaba mientras oraba, mientras estaba con el Padre. Pero podemos decir, bueno, hermano, pero Jesús no tenía celular. Estoy seguro que si Jesús estuviera acá, él tuviera WhatsApp. Estoy seguro que él tuviera por lo menos Facebook. No sé si TikTok, pero al menos Twitter tal vez sí. No lo sé. Pero estos dispositivos pueden apagarse, amados hermanos. Y el silencio es tan relevante para estar con el Padre. Y la soledad también es sumamente relevante para estar con el Padre. Los lugares desiertos eran lugares muy deseados por el Señor Jesús, porque tenía mucho que hacer. Pero él entonces en silencio se apartaba para estar con el Señor. Y también habían constantes momentos cuando él le pedía a los discípulos: quédense aquí, yo voy a ir más adelante. Hermanos, hay situaciones, hay temporadas y hay constancia en la oración, sobre todo, que el silencio es necesario, y también la soledad. Y como ya desde hace varios meses, hermanos, estamos hablando acerca de la oración desde distintas perspectivas y distintos elementos. Tengamos nosotros en claro eso. Aprendamos, porque nos cuesta, pero aprendamos a estar en silencio y aprendamos a estar en soledad. Lugares desiertos es donde no está nadie. Los lugares desiertos es donde el Señor Jesús le encantaba estar, para estar con el Padre. Acerca de esto, hermanos, quiero todavía traer mayor perspectiva de otro pasaje no paralelo, pero que nos da una idea muy similar. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Miren lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Es impresionante lo que el Señor Jesús les dijo en el versículo 30, antes de obrar el milagro de la alimentación de los 5,000. Versículo 30 dice: los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían ¿qué? Tiempo para comer. Esto es serio. Y ahí no había Wendy's, hermano. Ahí no había McDonald's. No había comida rápida. No, Jesús, vamos a ir unas pupusitas. ¿Cuáles? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Versículo 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Era el Señor Jesús como, este era un momento de descanso. ¿Y qué pasó aquí? Vemos varios elementos, hermanos, en este relato. Primero, ¿quién invita a los apóstoles a descansar? Jesús. Uy, hermano, pero descansar o apartarme, eso
¿Cómo es que el Señor? Claro que sí. Venid vosotros aparte a un lugar desierto. El Señor Jesús sabía que sus discípulos también estaban trabajando y estaban laborando en el ministerio del Señor Jesús. Y les dice, vénganse a un lugar desierto, o sea, en silencio y en soledad, y descansen un poco, porque eran los mejores lugares para descansar. El versículo 31 dice, porque muchos venían y no tenían tiempo ni para comer. O sea, no es que estaban ayunando, es que no tenían tiempo para comer por todo lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que le está enseñando el Señor Jesús a los discípulos? Ustedes en medio de todo eso tienen que apartarse a lugares desiertos y a descansar también un poco. Entonces, cuando los discípulos fueron poco a poco viendo cómo el Señor Jesús llevaba su vida de ministerio y su vida privada, ellos fueron entendiendo esta realidad. Lo que quería hacer hincapié acá, hermanos, es la disposición y la iniciativa de Cristo para que sus discípulos también tomaran ejemplo de Él. Y en segundo lugar, acá en Marcos, lo que quiero que pongamos atención eran las ocupaciones tan extenuantes que ellos tenían. No tenían tiempo ni para comer. O sea que era tanto lo que ellos tenían que hacer. Entonces, volviendo, hermanos, a Lucas capítulo 5, a este segundo apartado, a lugares desiertos, el Señor Jesús, cuando oraba, muchas de sus oraciones, y gracias al Espíritu Santo tenemos algunas de sus oraciones y donde lo hacía, eran en lugares desiertos. Una y otra vez dice la palabra que muy de madrugada Él se apartaba, antes que el sol saliera, se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba, similar a este versículo. Entonces, amados hermanos, la intencionalidad del Señor Jesús para apartarse, para Él no era mal visto de que no sanaba a una persona porque Él estaba apartado. Él lo que tenía que hacer era la voluntad del Padre. Tenemos nosotros también que saber, hermanos, que de nosotros no depende todo, depende del Señor. Y cuando el Señor nos llama aparte, somos llamados a apartarnos. Y en segundo lugar dice acá lugares desiertos, silencio y soledad. Silencio y soledad. Hay momentos, ¿verdad, hermanos, que estos aparatitos hay que dejarlos debajo de la cama o donde sea? Pero creo que todos comprobamos de que cuando estamos orando y suena y hay una vibración y esto y no es lo mismo. Y hay algo que no va a ser cambiado por nada. O sea, como personas, como seres humanos, a pesar de que haya tanta tecnología y tanta necesidad y tanto ruido a nuestro alrededor, es tan necesario el silencio y la soledad para las personas. Para usted y para mí es totalmente necesario. Hay momentos que necesitamos limpiarnos o sacar tanto ruido de nuestra mente y de nuestro corazón para estar en la palabra y para lograr percibir lo que el Señor desea hablar a nuestra vida. Y hay cosas que en el ruido no se logra percibir y escuchar, pero el Señor Jesús nos enseña acá que Él se apartaba a lugares desiertos. Y en tercer lugar, Él era intencional, primero. Segundo, era un lugar preciso que Él buscaba. Y en tercer lugar, lo que hacía era orar. Orar y orar. Algo venía de esos lugares. Yo creo que por esa razón nosotros estamos acá, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros sabemos que separados del Señor nada,
pero nada podemos hacer. Nada, hermanos. Y ese versículo no es exagerado, es una realidad. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, ir de aquí para allá, pero en sí lo que el Señor quiere, separados de Él, nada podemos hacer. Y el Señor entonces, cuando tomaba esta intencionalidad, cuando Él estaba en silencio, lo que Él hacía era orar. Oraba. Y no me cansaré de decir esto una y otra vez. Los discípulos se admiraron de que Jesús sanaba, que Jesús echaba fuera demonios, como predicaba Jesús, pero ninguno de ellos les pidió: enséñanos a predicar, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar a los enfermos, las enfermedades más complicadas. No, enséñanos a orar. Porque algo sucedía tal vez cuando Pedro de lejos veía que el Señor Jesús estaba orando. Algo sucedía cuando estos hombres veían tal vez de lejos al Señor Jesús. Aparte de lo que sucedía era que se dormían, también ellos estaban llenos de gozo. Algo decían: ¿qué es lo que Él hace? Y por qué el poder emana de lo que Él, de esta temporada. Por eso es que el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, les decía: apártense, por favor. O sea, la bulla, el ruido, la gente, la multitud, eso agota. No tenemos tiempo ni para comer. Vénganse, por favor, porque tienen que apartarse y tienen que descansar un poco y tienen que orar. La Biblia, o más bien el relato de los evangelios, aunque tal vez no de forma detallada y específica, como el caso de Daniel, como les decía, que Daniel oraba 3 veces al día, lo dice de forma clara. En el caso de Jesús no se nos dice cuántas veces al día o cuántas veces a la semana, pero lo que sabemos con muchísima claridad es su ritmo de oración, de madrugada y de días también. Y sabemos de sus grandes ocupaciones. Así que, amados hermanos, nosotros somos llamados de igual forma: ser intencionales, apartarnos y pedirle ayuda al Señor para poderlo hacer. Sus hijos, amados hermanos, necesitan un padre y una madre que se aparta a estar con el Señor. Su cónyuge necesita lo mismo. Su lugar de trabajo, su trabajo mismo, necesita un hombre y una mujer que depende de Dios. Los hermanos, la congregación, el servicio, necesita de hombres y mujeres que se apartan a estar con el Señor de forma intencional. En lugares desiertos, hermanos, es donde escuchamos al Señor sin ruido, en soledad, y viene a ser eso un ritmo hermoso para nuestro corazón. Y en tercer lugar, oramos y oramos y oramos en el Espíritu, oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, y logramos entonces nosotros, a través de la fe en la obra de Cristo, tocar el corazón del Padre. Y cuando estamos ahí en comunión con el Señor, grandes y tremendas cosas suceden. Y resuena, ¿verdad?, esa petición que hizo ese discípulo al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y hermanos, que el Señor nos enseñe a orar. Así que, buscando concluir, hermanos, a esta breve enseñanza acerca de la disciplina también al orar, y el orar con disciplina, sepamos, hermanos, como pensamientos finales, de que la cuestión no depende de nosotros. Las cosas no dependen de nosotros. No sé si alguno de nosotros es más famoso que Jesús. Puede ser que alguno de nosotros tenga muchísimas ocupaciones, pero
en esas, o sea, tenemos que aprender no a estar sin ocupaciones para apartarnos. Tenemos que aprender a estar en medio de las ocupaciones y apartarnos. Eso es lo que hacía Jesús. Y cuando Él se apartaba, Él buscaba la soledad. ¿Cuál es su lugar de soledad? ¿Cuál es su lugar de silencio? Debemos tener lugares, ¿verdad?, especiales. Ustedes saben, los que están acá en la iglesia, aquí está el aposento alto, lugar especial para apartarse y orar. La iglesia, yo creo que si se pide permiso a los hermanos acá, está el centro de retiro en el lago de Coatepeque. No solamente es para retiros grandes de un viernes a sábado, hermano. Bueno, no sé si cometeré un error, pero si usted desea pedir un permiso, hermano, tengo 2 días libres y yo siento del Señor apartarme, ¿pueden darme una habitación allá? Yo creo que sí, hermanos, claro que sí. Desierto, lugares desiertos. Y cuando usted se aparta al centro de retiro, deje el celular en la guantera del carro y lo ve hasta el siguiente día. Y ora tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos, que ve en privado, te recompensará en público. Amados hermanos, somos todos, hermanos, aunque sea un reto tan grande, aunque el enemigo vaya en contra del apartarnos, no importa, somos llamados a decirle: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, porque esto es firmeza, hermanos. Como los creyentes que perseveran en oración, a pesar de la oposición, a pesar de la batalla espiritual, a pesar de la guerra espiritual que se levanta, uno permanece y logra avanzar en el Señor, y la fe es aumentada a través de depender del Señor en oración. No hay otra manera. El ruido no lo logra. La bulla, el quehacer, la fama, las ocupaciones no lo logran. Por eso el ritmo del Señor Jesús es: debo apartarme. Y cuando salía de la oración le decía a sus discípulos: vamos, tengo mucho que hacer, porque ya sé lo que el Padre quiere que yo haga. Y que el Señor nos ayude, hermanos, nos ayude a tomar estas decisiones. Recordemos el ejemplo de Daniel, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús y tomemos acción. De hecho, ¿verdad?, que los viernes ya esté registrado. Aquí ni una boda, ni unos 15 años nos van a sacar de los viernes. Aquí ni que viene el hermano lejano. Hay que traer al hermano lejano, y los sábados seguimos con ellos. Pero el Señor Jesús sabía, y Él se apartaba intencionalmente a lugares silenciosos, solo, y oraba delante del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que podamos avanzar en esta situación, porque, hermanos, el avivamiento personal depende mucho de esta realidad. Cuando el Señor despierta nuestro corazón, nos despierta para orar y para hacer su voluntad. Orar y hacer su voluntad. Y que el Señor nos ayude a crecer y aprender mucho en la oración. Hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar por distintas peticiones. También nos han hecho llegar varias peticiones, y de igual forma vamos a orar en este momento. Si alguno de los que estamos acá, hay peticiones en medio nuestro, hay circunstancias que están agobiando nuestra vida, mientras entonamos una alabanza también, yo los invito, si ustedes gustarían pasar acá adelante a tener un tiempo de oración, lo podemos hacer. Damos gracias al Señor. Platicábamos con nuestro hermano hace un momento de su nieto, ¿verdad?, en España. El Señor está
trayendo respuesta, obrando. Hemos estado orando y bueno, por muchas necesidades hemos estado orando, esperando en el Señor que Él haga su perfecta y completa voluntad. Así que, amados hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar por las necesidades específicas. Luego tendremos un tiempo de oración, de intercesión, y luego también nuestro hermano Hugo pasará para apoyarnos y para continuar el próximo tiempo. Señor, sabemos, Señor, que hay muchas necesidades, Señor, y tú estás dispuesto, Señor, a responder. Tú estás dispuesto a obrar, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de gracia, Señor, y nos estás llamando cada día más, Señor. Cada día más nos estás atrayendo más y más a tu presencia. Nos estás atrayendo, oh Señor. Nos estás atrayendo cerca de ti, Señor. Y eso es lo que anhelamos, Padre. Eso es lo que deseamos. Oh Dios mío, estoy seguro que tú no nos llevarás a un punto de ocupaciones que nos aleje de ti. Ayúdanos, Señor, a observar, a discernir qué decisiones, Señor, hemos tomado, que en lugar, Señor, de que intencionalmente nosotros nos apartemos, nos ha llevado a un punto, Señor, de pensar que no podemos tomar tiempos cotidianamente o semanalmente. Yo te pido, Señor, que tu discernimiento sea sobre nosotros, que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos ver, Señor, y entender la grandeza, Señor, de estar delante de ti en oración. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la necesidad más que los compromisos, que es orar, Señor. Y en este texto el Señor Jesús nos lo deja tan en claro, Señor, tan claro. Su fama era tan grande, Señor. Lo perseguían, Dios mío, tanta gente. Pero para él era necesario, Señor, estar con el Señor, estar con su Padre, Señor, estar con el Padre, hacer la voluntad del Padre. Oh Dios mío, y le era necesario orar por muchas razones. Señor, a nosotros de igual forma nos es necesario orar. Y Señor, nos es necesario ser intencionales, Padre. Ya no más dejar eso a merced de cómo me siento. Si hoy me siento con deseos o no, si siento que es tiempo o no. No, Señor, a pesar que haya ocupaciones, y cuando el Espíritu Santo nos llame y nos diga: hijo, hija, vente, apártate. Es importante, es sumamente importante. Señor, ayúdanos a responder. Ayúdanos, Señor, a aprender estas lecciones. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a apartarnos. Enséñanos, Señor, la soledad. Enséñanos a orar en el silencio. Enséñanos a orar en el Espíritu, Padre. Enséñanos a saber tocar tu corazón, Señor, y a tomar decisiones en medio de distintas circunstancias. Oh, gracias, Padre, porque nos reúnes viernes tras viernes tras viernes, Señor. Y podríamos estar en cualquier otro lugar, Señor, incluso durmiendo. Aleluya, Señor, pero nos es tan necesario, Señor, estar delante de tu presencia. Nos es tan necesario, Dios mío, porque mejor nos es un día en tu presencia, Señor, que muchísimo tiempo fuera de tu presencia. Señor, gracias, porque separados de ti nada podemos hacer. ¿Y a quién más podremos nosotros ir si solo tú tienes, Señor, palabra de vida eterna? Tú eres la vida, Cristo. Tú eres todo, Señor. Todo,
la plenitud que lo llena de todo en todo, Señor Jesús. Eres tú, amado Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a entrar más y más, Señor, en la dimensión, Padre, de la satisfacción plena al clamarte, al rogarte, al buscarte, Señor, al humillarnos delante de tu presencia, al orar delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, traemos delante de ti cada una de estas peticiones, Señor, que han sido puestas en esta noche acá. Orar por David García, Señor, que el Señor Jesús, para que él sea afirmado, Señor, que él pueda venir al conocimiento de la verdad donde sea que esté David García. Cristo, revélate, ten misericordia de él, y que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, Señor, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, Señor, atráelo a tu presencia. Y todas aquellas peticiones de los que estamos acá, por parientes, por alguien, Señor, que aún no te conoce, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, revélate, oh amado Señor. Cristo, solamente tú lo puedes hacer. Espíritu Santo, solamente tú puedes revelar a Cristo a una persona a través del poder del Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú seas revelado. Oramos también, Señor, por nuestra hermana María Antonia, Señor, que ella fue operada de ese tumor. Te pedimos que ella pueda ser recuperada completamente, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Anita, Señor, por esa enfermedad que ha sido diagnosticada, Señor, y encontrada en su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, donde mi hermana se encuentre, dale paz en medio, Señor, de esta turbulencia. Dale de tu gracia, Padre, y que esa enfermedad, Señor, sea echada fuera de su cuerpo y huya de su cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Rodrigo Acevedo, de 15 años, que se encuentra en un estado de coma después de 4 operaciones, Señor. Donde sea que se encuentre Rodrigo, Señor Acevedo, ten misericordia de este joven, y que este milagro sea para alabanza de tu gloria y para testimonio, Señor, de tu poder y de tu grandeza. Oh Dios mío, oramos por cada uno de los que estamos acá, Padre. Toda petición puesta delante de tu presencia, Señor, seas tú, Señor, obrando de acuerdo a tu propósito y en tu tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Aleluya, digámosle, porque tú. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene 2 grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos 2 elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado,
pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.